México es una fosa común con himno nacional. ¿No me creen? Vamos a verlo. Y es que, como ustedes sabrán, el mes de marzo se vio manchado por el horripilante hallazgo de un campo de exterminio en el rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco. Un rancho cuyas imágenes no solamente son escalofriantes en sí mismas, sino que además son desgarradoras cuando uno se pone a reflexionar sobre la magnitud de la problemática que reflejan. Pantalones, playeras, chamarras, mochilas, zapatos, todos pertenecientes a cientos de personas que pasaron por Teuchitlán pero que jamás salieron de ahí. Dentro de la investigación se encontraron además instalaciones que fungirían el rol de ser campos de entrenamiento para integrantes del crimen organizado, con lo cual queda claro que el rancho Izaguirre no solamente era un lugar de exterminio, sino también de entrenamiento, y eso nos lleva a presumir que incluso era un centro de operaciones. Lo más grave, que a pesar de que el descubrimiento se hizo mediático hasta marzo del 2025, en realidad las autoridades tendrían conocimiento de él desde septiembre de 2024, cuando elementos de la Guardia Nacional se enfrentaron con personas armadas provenientes del crimen organizado y después de abatirlos tomaron control del rancho y las instalaciones. Situación que ya fue incluso denunciada por propios colectivos de búsqueda que señalan que hubo un tratamiento irregular del resguardo de la escena, en donde se presume que solamente hay de dos sopas: o fueron negligentes al tratar de cordonar y resguardar la evidencia de este rancho, o simplemente estaban encubriendo el caso para evitar que fuera un escándalo a nivel nacional. Y es que claro, pensemos, septiembre de 2024, último año del presidente López Obrador, vísperas de la independencia mexicana, y después de haber cacareado durante 6 años que él había sido el presidente que bajó los índices de homicidios, a pesar de que en cifras su sexenio fue el más mortal de todos, evidentemente no se podía despedir con esta crisis. Por si fuera poco, la presidente Claudia Sheinbaum, cuando se le cuestionó sobre de este caso, ella dijo precisamente que se estaba utilizando para golpetear políticamente a su antecesor López Obrador, porque claro, en un caso en donde hay restos de más de 200 personas, aquí la víctima es el señor, pero que no los confundan, porque en cuanto estalló el caso mediáticamente hablando, salieron muchas figuras que son afines al gobierno en turno para tratar de justificar esto. Hubo quienes en una primera instancia le echaron la culpa al gobierno de Calderón y aseveraron que dicho rancho estaba operando desde épocas de Calderón, a pesar de que la información obtenida a partir de la vista satelital de Google Earth confirma que no fue hasta 2014 que se presentaron las primeras construcciones en el predio. Hubieron otros como Fernández Noroña, quienes dijeron que a pesar de que habían encontrado zapatos ahí, ¿quién aseguraba que se trataba de desaparecidos o de muertos? Pues son presunciones. Hay 200 zapatos ahí, sí, pero ¿quién dice que esos zapatos son de personas desaparecidas? Que lo que se viene contando es cierto, no tengo por qué dudarlo, pero tampoco hay una investigación en proceso. Los medios locales, aquí es un asunto nacional, hombre, se van con la misma línea. Cuando digo es un asunto nacional, no es que sea un asunto de interés nacional, que obvio lo es, sino que se van con la línea del golpeteo. Dejando completamente de lado que encontraron cartas escritas a mano de personas que, sabiendo que ese iba a ser su último día vivos, escribieron despedidas para sus familiares. Otros minimizaron la situación y dijeron que únicamente se trataba de un golpeteo político, que por qué no se le exigía nada al gobernador de Jalisco, que por qué no se presionaba al presidente municipal, olvidando completamente que es función del gobierno federal el combate al crimen organizado, y que por lo tanto cualquier tragedia proveniente del crimen organizado es responsabilidad del gobierno federal. Y es que estos son algunos ejemplos únicamente de cómo personas que construyeron toda su plataforma política, instrumentalizando y lucrando con el dolor de víctimas mexicanas a lo largo de la historia, hoy cuando les toca dar la cara y hacerse responsables, lo único que hacen es minimizar, ignorar y voltear para el otro lado. Tan solo basta ver lo que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum el mismo fin de semana que estalló la nota en redes sociales. Literalmente le preguntó a su equipo cuál es el municipio más lejano al que la podían mandar de Teuchitlán. Y mientras los colectivos de búsqueda estaban escarbando entre huesos los restos de sus seres queridos, la presidente estaba bailando. Pero sinceramente, ¿a quién le sorprende? Cuando fue alcaldesa de Tlalpan y se cayó el colegio Repsamen, ella jamás hizo acto de presencia ahí. Cuando fue jefa de gobierno de la Ciudad de México y se le cayó el metro, jamás habló con los afectados. ¿Por qué creíamos que ahora que es presidente de la República iba a ser diferente? La realidad
es muy simple. Claudia Sheinbaum no tiene los ovarios para ver a los ojos a una persona afectada por culpa de su administración y hacerse responsable de los errores que ha cometido como mandataria. Porque si de verdad estuviera haciendo su trabajo, ella sabría que el estado de Jalisco es el epicentro de la crisis de desaparecidos en México. Sabría además que en la región de los Altos de Jalisco ha habido un auge de fosas clandestinas sin precedentes. Tan solo en el sexenio de su antecesor de 2018 a 2023 se encontraron más de 168 fosas, con lo cual nos queda claro una sola cosa: México es cada vez más un territorio sin ley, porque nuestro gobierno federal, que se supone que está ahí para cuidarnos a todos, o ya dobló las manos o les debe los votos. Y es que seamos sinceros, el gobierno federal se la ha pasado presumiendo que bajaron la tendencia de los homicidios, pero las desapariciones aumentaron más de un 40%. ¿Y eso qué nos dice? Que literalmente, en lugar de hacerse cargo de los homicidios, los están escondiendo bajo tierra. Con lo cual las autoridades mexicanas están siendo cómplices de una doble desaparición, porque estas personas no solamente se fueron de sus hogares, sino que también los están desapareciendo administrativamente para no tener que investigar sus casos. Lo más triste es que la historia ni siquiera termina aquí, porque solamente 2 semanas después de este horripilante hallazgo en Jalisco salió otro campo de exterminio, ahora en Tamaulipas, otro de los estados que han sido principalmente afectados por la crisis de violencia que vive México. Descubrimiento sobre el cual la presidenta Claudia Sheinbaum mintió tajantemente en una de sus conferencias matutinas, asegurando que se trataba de la obra negra de una funeraria, a pesar de que los colectivos de búsqueda en Tamaulipas hicieron el señalamiento de que las autoridades deliberadamente fueron a otro predio a hacer sus indagatorias. Predio que en efecto sí era la funeraria, pero que no era el terreno que los colectivos de búsqueda estaban denunciando. Y es que miren, vamos a pensar por un momento que el PRI o el PAN están gobernando, que en el sexenio de Calderón se encontró el rancho de Teuchitlán, o que en el sexenio de Peña Nieto se encontró el campo de exterminio de Tamaulipas. ¿Qué habrían dicho los que hoy son gobierno? ¿Cómo habrían reaccionado si Felipe Calderón hubiera salido en una rueda de prensa a reconocer el hallazgo de Teuchitlán, pero a cuestionar que se tratara de desaparecidos porque no hay forma de corroborarlo? ¿Cómo hubieran reaccionado si la administración de Peña Nieto se hubiera equivocado de predio para hacer las indagatorias de un campo de exterminio? Peor aún, ¿cómo hubieran reaccionado todos si a 5 días de que se da a conocer la noticia hubieran salido en un video bailando? Y es que como si no fuera lo suficientemente indignante el nivel de cinismo y desfachatez con el cual el gobierno federal y todos sus cómplices le están dando tratamiento a este caso, encima de todos los mexicanos tenemos que soportar una oposición que de verdad no da una ni para exigir justicia para estas víctimas. Y es que es precisamente en casos como en los que una oposición política tiene que salir a mostrar la casta. ¿Dónde están los pronunciamientos? ¿Dónde están las denuncias? ¿Dónde están las exigencias? ¿Dónde están los apoyos para los familiares de estos desaparecidos? Y es que esa es la gran tragedia de México, que tenemos un gobierno insolente y una oposición indulgente. Y entre estos dos, de los cuales no se hace uno, se encuentran las miles de familias mexicanas que hoy están siendo víctimas de la crisis de violencia más grande en la historia del país, porque lo que estamos viviendo en México es una catástrofe humanitaria de magnitud histórica, porque lo que encontraron en Teuchitlán hoy se está comparando con lo que encontraron en Alemania después de que acabó la Segunda Guerra Mundial, porque en los libros de historia de todo el mundo, estas son las imágenes que van a quedar vinculadas permanentemente a la historia de nuestro país. Y la gente que engañó a más de 30 millones de mexicanos prometiéndoles un cambio, hoy se la pasan quejándose como si el presidente todavía fuera Calderón. Entonces insisto, que no los engañen. Esto no es culpa de Calderón. Esto es culpa de una estrategia de seguridad fallida, de años de corrupción e impunidad, de años de políticos vendidos, de años de autoridades que se les hace más fácil voltear a otro lado y de años de movimientos que no les importaba traer paz a las víctimas, solamente alebrestar su dolor para capitalizar votos. Y si no me creen, pregúntenle a quien sea, que en estos casos todos los mexicanos somos videntes, porque todos los mexicanos sabemos exactamente lo que va a pasar. Absolutamente nada. Y esa es la verdadera tragedia de Teuchitlán. Desde este espacio le queremos extender nuestras más sinceras condolencias a todos los familiares que hoy están encontrando las pertenencias de sus seres queridos. También seguiremos al tanto de todos los avances en la investigación que se realicen y todas las aseveraciones realizadas por el gobierno federal. Y no descansaremos con nuestra investigación hasta que se empiecen a revelar los detalles de los responsables de esto, una de las mayores tragedias en la historia de nuestro país. Te pido de favor que si este contenido te gusta, dejes tu like,
tu comentario, te suscribas al canal y también activas la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que subamos desde este espacio. Y de igual manera, si nos quieres ayudar a mantener vivo el periodismo independiente, puedes dejar tu donativo en el link que se encuentra en la descripción de este video. Muchas gracias y nos vemos pronto.